Buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a continuar con el octavo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 1. Ahora nos vamos a dedicar al tema de la similitud, que es una de las importancias del análisis dimensional. Habíamos mencionado en la clase anterior que cuando analizábamos un fenómeno experimentalmente, la mejor manera de expresar los resultados era hacerlo en forma adimensional. Decíamos que en el mundo adimensional, cosas que parecían diferentes o se ven diferentes en el mundo dimensional pueden verse en forma similar en este mundo adimensional. Vamos a suponer que como ingeniero a usted le toca diseñar el ala de un avión. Y usted despertó en la mañana y tuvo una gran idea de cómo diseñar el ala de un avión. Se soñó con el problema que ha estado o que tiene que resolver en el trabajo y tiene una idea. Pero esta idea va a ser o debe ser llevada a la práctica en un avión de más de 100 pasajeros. Pero usted soñó con esta idea, así que usted no está seguro de cómo va a funcionar esta idea. Y la pregunta es, ¿valdrá la pena construir basados en esta idea que usted tiene un ala en las dimensiones de un avión de más de 100 pasajeros, sin saber si el ala va a funcionar bien o mal, o sin haber hecho ningún tipo de análisis? Y posiblemente la idea es que no sea buena idea construir esto en el tamaño natural. Entonces es necesario o sería apropiado hacer experimentos en un ala que está a escala, construir una pequeña ala a escala del ala que va a formar parte de este avión y realizar experimentos sobre este ala a escala. Entonces, el ala del avión constituye lo que denominamos el prototipo. Y el ala a escala, que es donde usted va a realizar los experimentos, es su modelo. Sin embargo, además de construir el ala a escala, necesitamos poder traducir los resultados que obtenemos haciendo experimentos con nuestro modelo al ala que constituye nuestro prototipo. Entonces, no basta con hacer experimentos en un ala a escala o en un modelo si no podemos más adelante decidir cómo van a afectar estos o cómo se pueden traducir estos resultados en otra ala de dimensiones diferentes. Y esto es a lo que nos referimos con similitud. Los resultados o las condiciones a las que vamos a someter el ala a escala deben ser similares a las condiciones a las que se va a someter el avión en operación normal. Sin embargo, no podemos esperar que un ala pequeña sea sometido a las mismas condiciones de flujo de velocidades que va a estar sometida el ala en dimensiones completas o el prototipo.
Entonces, cuando nos referimos a similitud, ¿en qué aspectos deben ser similares estas condiciones? Estas condiciones deben ser similares en un mundo adimensional. Por eso, para que haya similitud, debe haber similitud geométrica. Esto tiene que ver con la escala. Es decir, el ala va a ser de dimensiones iguales a una fracción de las dimensiones del ala natural. Similitud cinemática tiene que ver con características de velocidad, y similitud dinámica tiene que ver con similitud de fuerzas. Es decir, en forma adimensional podemos decir que la L del modelo entre la L del prototipo es un parámetro adimensional, y esto es la escala: un sexto, un cuarto, un medio, un décimo, etcétera, etcétera. En forma adimensional las características de velocidad pueden ser similares, y en forma adimensional las características de fuerza deben ser similares. Sin embargo, esta no es precisamente la manera adecuada para... Es fácil hacer un ala escala, pero decidir la velocidad a la que vamos a someter el modelo versus la velocidad a la que va a viajar el avión no es tan sencillo como es seleccionar o decir: lo vamos a someter a una velocidad que sea la mitad, lo vamos a someter a una fuerza que sea, o la fuerza que obtengamos en el modelo la vamos a multiplicar por una constante y vamos a obtener la fuerza que va a afectar el prototipo. Para poder decidir estas constantes es necesario conocer un poco más sobre los fenómenos que afectan el comportamiento del prototipo. Por ejemplo, en el caso del esfuerzo cortante, observábamos que aparecía como parámetro adimensional importante el número de Reynolds. Y el número de Reynolds incluye propiedades como viscosidad, como densidad, pero también incluye velocidad, incluye longitud. ¿Esto qué significa? Que la escala que seleccionemos para nuestro modelo va a afectar o puede afectar la velocidad a la que tenemos que someter ese modelo. Y esta combinación de longitud y velocidad puede afectar la manera en que vamos a traducir los resultados del modelo hacia el prototipo. Entonces, la tarea no es tan sencilla como de establecer C1, C2 y C3. Estas, el más fácil de seleccionar es la escala de longitud, pero una vez hayamos seleccionado la escala de longitud, repito, debemos conocer un poco más de los fenómenos que afectan lo que estamos modelando para poder decidir los parámetros C2 y C3. ¿Cómo se puede garantizar similitud completa? Debemos garantizar que en el mundo adimensional las condiciones que observa el modelo son semejantes a las condiciones que observa el prototipo. Repito, en el mundo adimensional. Eso sí que necesitamos que en el mundo adimensional las características sean similares en ambos casos. Y decidíamos que necesitábamos conocer aspectos de los fenómenos que afectaban el comportamiento de nuestro prototipo y de nuestro modelo. Es decir, en el caso del ala de un avión queremos saber efectos de arrastre,
sobre el ala y efectos de sustentación con respecto a ese ala. Arrastre tiene que ver con fricción, que tiene que ver con viscosidad. Entonces, los fenómenos o el fenómeno que estamos tratando de interpretar en un modelo para luego traducir los resultados en el prototipo debe ser también expresado en forma adimensional. Así que debemos buscar parámetros adimensionales que describen el fenómeno que estamos tratando de representar experimentalmente. ¿Y cómo vamos a determinar esos parámetros adimensionales? Eso lo veremos en pocos minutos cuando veamos el teorema de los pi de Buckingham. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es definir parámetros adimensionales y vamos a realizar experimentos en un modelo y esos resultados los vamos a expresar adimensionalmente, de tal manera que cuando sustituyamos las características del prototipo podamos traducir los resultados a las dimensiones del prototipo. Pues en forma dimensional el comportamiento es similar. O sea, acá tenemos algunos parámetros adimensionales. El número de Reynolds ya lo habíamos visto. El coeficiente de fricción, coeficiente de presión, número de Froude, coeficiente de arrastre y número de Weber. Otro aspecto que debemos considerar de los parámetros adimensionales, usualmente los parámetros adimensionales comparan algunos efectos o más de un efecto. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Es conocido ya que el número de Reynolds está definido de esta manera. Lo definimos con el diámetro. En el caso de un ducto circular, esta L que aparece acá se refiere a una longitud característica. Pero el número de Reynolds mencionábamos que lo íbamos a utilizar, entre otras cosas, para decidir cuándo el flujo era laminar y cuándo el flujo es turbulento. Y ya describíamos el flujo laminar y el flujo turbulento en módulos anteriores, posiblemente desde el primer módulo. Y que hace posible que el flujo se pueda mantener laminar, es decir, que las líneas sean paralelas. Quien permite que esto ocurra son las fuerzas viscosas. Así que uno de los parámetros importantes en el número de Reynolds son las fuerzas viscosas y versus quién tenemos que comparar las fuerzas viscosas para decidir si el flujo es o no capaz de mantenerlo ordenado en láminas. Esto lo debemos comparar con algo que se conoce como la inercia de flujo. Y el término inercia de flujo no lo habíamos utilizado anteriormente. Sin embargo, sí lo hemos utilizado en el módulo anterior de balance de cantidad de movimiento. Y en balance de cantidad de movimiento decíamos que la cantidad de movimiento de nuestra región de estudio podía ser modificada por las fuerzas que actuaban sobre esa región, pero también podía ser transportada por efectos de flujo. Así que decíamos que m cuadrado o el flujo de masa
El flujo de masa por la velocidad era transporte de cantidad de movimiento por efectos de flujo. Y este transporte de cantidad de movimiento por efectos de flujo es lo que también se le denomina inercia de flujo. Así que para definir el número de Reynolds en función de esta comparación, que claramente esta cantidad de movimiento por efectos de flujo también tiene unidad de fuerza. Esto lo sumábamos con las fuerzas que actuaban sobre el volumen de control, de tal manera que el número de Reynolds, las fuerzas viscosas y las fuerzas viscosas pueden ser representadas como un esfuerzo cortante multiplicado por un área. Ahora vamos a expresar esto en función de propiedades y de longitudes características. El flujo de masa es igual a densidad por velocidad por área. Lo podemos expresar como densidad por velocidad por una longitud característica al cuadrado. El esfuerzo cortante es igual a mu por dv de y. Esto lo podemos aproximar a mu por v entre una longitud característica. Y el área, una longitud característica al cuadrado. Así que sustituyendo en la definición comparativa del número de Reynolds, obtendríamos ρ por v cuadrado por L cuadrado. Esto es inercia de flujo, tau, mu por v entre L por L cuadrado. Así que estas L cuadrados las podemos cancelar. Es una de estas v con esta y esta L pasa multiplicando y obtenemos que el Reynolds es ρ por v por L entre mu. Así que hemos mostrado el significado desde el comparativo del número de Reynolds, que compara, repito, fuerzas de inercia con fuerzas viscosas. El coeficiente de fricción también compara, si multiplicamos esto por el área y lo dividimos entre el área, tau por el área representa una fuerza de fricción en la superficie del ducto. Y ρ por v cuadrado por el área representa inercia. Así que acá tenemos fuerza de fricción versus fuerzas de inercia. Esto es la fuerza de fricción en la superficie de un ducto. Esto es el coeficiente de fricción en un ducto. Coeficiente de presión. Acá comparamos fuerzas de presión con fuerzas de inercia. Si multiplicáramos esto por el área, presión por área es fuerza. Y acá esto por el área, acá tendríamos inercia. Así que este coeficiente de presión compara fuerzas de presión con fuerzas de inercia. Vamos a ver el número de Froude. Ahora hemos elevado el parámetro dimensional al cuadrado y ahora vamos a multiplicarlo por L cuadrado entre L cuadrado y por la densidad del fluido entre la densidad del fluido. No hemos alterado nuestra definición de parámetro adimensional. Así que de aquí podemos deducir que Froude al cuadrado es igual a ρ por v cuadrado por L cuadrado entre ρ por g por L al cubo. Esta L cuadrado
es un área, y ρ por g, L al cubo, representa un volumen. En el numerador, ρv cuadrado por área, inercia. Densidad por volumen, o ρ por g por volumen desplazado, fuerza de flotación. Así que el número de Froude compara fuerzas de inercia con fuerzas de flotación. Y es bastante obvio que el número de Weber compara fuerzas de inercia con fuerzas de tensión superficial. Así que, repito, los parámetros adimensionales también, además de permitir traducir resultados de modelos a las dimensiones del prototipo, también representan comparaciones físicas de los fenómenos que describen. Una vez que llevemos un fenómeno al mundo adimensional, los parámetros adimensionales deben ser funciones de otros parámetros adimensionales. Así que como garantizamos que haya similitud completa, tenemos que desglosar el fenómeno en parámetros adimensionales. Parámetro adimensional 1, parámetro adimensional 2, parámetro adimensional 3, parámetro adimensional 4. Y si queremos que haya similitud entre modelo y prototipo, tenemos que garantizar que cada uno de ellos se dé la similitud tanto para el modelo como para el prototipo. Es decir, nosotros realizamos experimentos para el modelo y después los traducimos a partir de estas igualaciones al mundo del prototipo. Entonces, ¿cómo determinamos los parámetros adimensionales y cómo decidimos cuántos parámetros adimensionales debemos considerar? Para eso será útil el teorema de los pi de Buckingham. Y a lo largo del semestre en este curso hemos requerido analizar, a pesar de que hemos usado el mismo algoritmo de solución de problemas, donde empezamos con los datos, incógnitas, suposiciones, herramientas, solución, análisis de calidad, siempre usamos el mismo algoritmo. Escoger las herramientas para resolver el problema siempre requieren cierta cantidad de análisis. La aplicación del teorema de los pi de Buckingham es meramente o solamente requiere seguir el procedimiento que se indica en este recuadro. Esto es como seguir una receta cuando estamos cocinando. Si seguimos los pasos adecuadamente, llegamos a la respuesta. Así que acá en el teorema de los pi de Buckingham es poco el análisis que tenemos que hacer para llegar al resultado. ¿Qué debemos hacer para determinar los parámetros adimensionales que afectan un fenómeno que estemos modelando o analizando? Debemos determinar todas las variables dimensionales, adimensionales, dependientes, independientes, constantes y variables. Eso es el número de parámetros total. Así que el primero es de identificar el total de parámetros dimensionales. Después que hemos determinado ese n número de variables o constantes, debemos desglosar cada una en dimensiones primarias. Después que hemos desglosado cada una de las variables y constantes que hemos determinado en el punto 1, podremos identificar cuántas dimensiones primarias están involucradas en el fenómeno.
Así que debemos identificar cuántas de las dimensiones primarias están representadas en el conjunto de parámetros. Esto n es un total de parámetros. J representa el total, pero de dimensiones primarias. ¿Cuántos parámetros adimensionales debemos definir? N menos J parámetros adimensionales. Así que N menos J es el número de parámetros adimensionales. ¿Cómo determinamos los parámetros? Después debemos escoger parámetros repetitivos. ¿Y qué significa parámetros repetitivos? Son parámetros que van a aparecer en todos los parámetros adimensionales, o que vamos a utilizar para definir todos los parámetros adimensionales. Vamos a ver eso qué significa. Vamos a suponer que n sea 6 y que j sea 3. Eso quiere decir que debemos definir 3 parámetros adimensionales. Así que vamos a... Estas son las 6 parámetros y necesitamos definir 3 parámetros adimensionales. Acá nos piden que debemos escoger j parámetros repetitivos. Ya podemos decir que estos 3 parámetros van a ser y repito que sean repetitivos, valga la redundancia, indica que ellos deben formar parte de la búsqueda de los 3 parámetros adimensionales. Ahora, ¿qué hacemos con los otros 3? Para determinar cada uno de los 3 parámetros adimensionales, ahora debemos agrupar uno no repetitivo con los 3 repetitivos, es decir, A, este conjunto nos va a proporcionar un parámetro adimensional. B, esto nos va a conducir al segundo parámetro adimensional, y C nos va a conducir al tercer parámetro adimensional. Así que la combinación de un parámetro no repetitivo con los parámetros repetitivos conduce siempre a un parámetro adimensional. Una vez hemos combinado un parámetro repetitivo con los no repetitivos, debemos buscar los parámetros adimensionales que resulten de cada una de esas combinaciones, y después debemos verificar que esos parámetros son realmente adimensionales. ¿Cómo vamos a lograr combinar estos parámetros repetitivos con cada uno de los no repetitivos para que el parámetro sea adimensional? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, queremos determinar pi1 y es función de D, E y F. Entonces, el parámetro no repetitivo siempre lo vamos a elevar a la potencia 1, mientras que los parámetros repetitivos los vamos a elevar a diferentes potencias.
Así que, ¿en qué va a consistir el teorema de los pi de Buckingham? Vamos a buscar determinar los exponentes x, y y z para lograr que el parámetro sea adimensional. Y la mejor manera de ilustrar cómo se hace o cómo se sigue ese procedimiento es por medio de ejemplos. Y en este ejemplo nos dicen que el coeficiente de transferencia de calor por convección H depende de la conductividad térmica K del fluido, igual que la densidad, así que esto es ρ, la viscosidad y el calor específico. De acuerdo al enunciado, el coeficiente de transferencia de calor por convección depende de 4 propiedades. También depende de una longitud característica L y de la velocidad del flujo V. Determine los parámetros adimensionales pi que caracterizan el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Así que lo primero que debemos hacer es determinar cuántos variables tenemos en el problema. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tal y como aparece aquí. H depende de todo esto. Así que tenemos que n es igual a 7. Para poder determinar J, tenemos que desglosar cada una de las variables o constantes en sus dimensiones primarias. Acá lo hemos hecho para el coeficiente de transferencia de calor por convección, que está en negrita, igual que la conductividad térmica, pues hasta este punto desconocíamos las unidades que lo representan. Estas son las unidades del coeficiente de transferencia de calor por convección. Estas son las unidades de la conductividad térmica. Para todas las demás cantidades es posible conocer sus unidades. Y aquí están expresadas cada una de ellas en sus dimensiones primarias. Y el estudiante debe hacer el ejercicio de verificar cada una de ellas. Ahora, la siguiente pregunta que debemos hacernos es cuántas dimensiones primarias aparecen en este fenómeno. Tenemos masa, longitud, tiempo y temperatura. Eso significa que tenemos 4 dimensiones primarias involucradas en este conjunto de variables, así que J es igual a 4. Por lo tanto, debemos definir 3 parámetros adimensionales. Y para definir los 3 parámetros adimensionales, si tenemos 7 variables y J es 4, necesitamos 3 variables no repetitivas y 4 variables repetitivas. Y en realidad no hay muchas reglas o alguna regla específica de cómo seleccionar las variables repetitivas y las no repetitivas. La primera regla que yo establecería es que el enunciado dice que lo que nos interesa es el coeficiente de transferencia de calor por convección H. Esta es nuestra variable dependiente. Y si queremos conocer cómo H se ve afectado por las otras variables, debemos seleccionarlas como una variable no repetitiva. Así que nuestra variable dependiente siempre debe ser una variable no repetitiva. ¿Qué más debemos hacer? Entonces ya hemos seleccionado una variable no repetitiva como nuestra variable dependiente como una no repetitiva. Lo otro que debemos hacer es seleccionar entre las variables repetitivas o considerar que en las variables repetitivas aparezcan todos los parámetros
o dimensiones primarias. Es decir, acá tenemos temperatura en una variable no repetitiva. Al momento de seleccionar las variables repetitivas debemos seleccionar al menos una que incluya temperatura. Por ejemplo, decíamos que necesitábamos 4 variables repetitivas. ¿Qué ocurre si seleccionamos estas 4 como variables repetitivas? Decíamos que la variable no repetitiva siempre iba elevado a la 1. Así que con estas elevado a cualquier potencia nunca seremos capaces de eliminar la temperatura. Entonces debemos seleccionar al menos, hay 3 cantidades que involucran temperatura. Ya hemos seleccionado una como no repetitiva, debemos seleccionar al menos una de estas como repetitiva, así que vamos a seleccionar esta como repetitiva. Vamos a seleccionar la densidad como repetitiva, la longitud como repetitiva, y nos faltaría seleccionar otra repetitiva. Vamos a seleccionar, de acuerdo a esta diapositiva, la viscosidad como variable repetitiva. Eso claramente define cuáles son las otras 2 variables no repetitivas. Así que para determinar el primer parámetro adimensional tenemos estas 5 cantidades, donde la que es no repetitiva siempre va elevado a la 1 y las otras deben ir elevadas a diferentes potencias, de tal manera de que podamos eliminar las dimensiones. Al final, cada una de las dimensiones primarias debe estar elevada a la 0 para que desaparezcan tales dimensiones. Así que h por k a la a1, por ρ a la a2, por μ a la a3, por l a la a4 debe ser capaz de eliminar todas las dimensiones primarias. Ahora lo que vamos a hacer es expresar cada una de estas cantidades en función de sus dimensiones primarias. Estas son las dimensiones primarias de h, de k, de ρ, de μ y de l. Ahora sabemos que cada dimensión primaria debe estar elevada a la 0. Ahora tenemos que desarrollar un sistema de ecuaciones simultáneas de tal manera de que el exponente de cada longitud o cada dimensión primaria sea igual a 0. Por ejemplo, el caso más sencillo acá es la temperatura. Tenemos que T a la 0 es igual a T a la menos 1 por T a la menos A 1. De tal manera que 0 es igual a menos 1 menos A1. Y de aquí encontramos que A1 es igual a menos 1. Y con eso ya hemos encontrado esto que está aquí. Y para determinar A1 utilizamos la dimensión primaria temperatura. Quedan 3 dimensiones primarias por analizar. ¿Cuál sería la siguiente a utilizar? Ya tenemos acá también lo conocemos. Valdría la pena analizar tiempo. Así que tenemos que T a la 0 es igual a T a la menos 3 por T a la menos 3 a 1 por T a la menos a 3. De tal manera que 0 es igual a menos 3 menos 3 a 1 menos a 3. Así que 0 es igual a menos 3 por A1, que es menos 1, menos A3. Y 3 más 3 es 0. Por lo tanto,
a 3 es igual a 0. Ya tenemos, perdón, a 3. Valdría la pena ahora usar la masa para determinar a 2. Entonces vemos que m a la 0 es igual a m por m a la 1 por m a la 2 por m a la 3, pero sabemos que a3 es 0, así que esto ya es 1. Así que 0 es igual a 1 más a1 menos a2. Y de aquí entonces obtenemos que 1, o que 0 es igual a 1 menos a2. Por lo tanto, a2 también es 0. Y por último, debemos determinar a4. L a la 0 es igual a L a la 1, L a la menos 3 a 2, L a la menos a3 por L a la 4. Pero a2 y a3 son iguales a 0, así que 0 es simplemente igual a 1 más a4. De tal manera que a4 es igual a menos a1, donde a1 es menos 1, a4 debe ser igual a 1. Así que nuestro primer parámetro adimensional primer parámetro dimensional se reduce a h por L entre k. Y voy a concluir a mitad de este ejemplo. Faltan definir dos parámetros adimensionales que veremos en la siguiente clase. Hasta la próxima.